Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a abrir la palabra de Dios para tener una meditación. Lo vamos a hacer en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 49. San Juan 6, versículo 49. Yo lo leo y ustedes me siguen. Y después vamos a tener la oración. Y San Juan 6, versículo 49 dice así: vuestros padres comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Con esto los invito a postrarnos de rodillas para tener una oración. Amantísimo Dios, gracias le damos otra vez, Padre bendito, por tenerlos en este lugar, Señor, con el único propósito y deseo en nuestro corazón de alabar y glorificar su santo nombre en esta hora, Señor. Gracias, Padre bendito, le rogamos que su Santo Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros en este lugar, Señor, y nos ayuda a entender cada vez mejor su palabra, Señor, para poder aplicarla y vivirla de manera correcta, Señor. Gracias, Padre bendito. También le rogamos, Señor, por nuestros seres queridos en donde quiera que estén, que su amor y su misericordia también los alcance a ellos, Señor. También le rogamos por nuestros hermanos, mi Dios, y por su pueblo donde quiera que esté reunido, Señor, que su misericordia también esté con ellos. Gracias, Padre bendito. Todas estas cosas las pedimos y las rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Por la lectura que leímos, ya podemos tener una idea de qué se va a tratar la meditación de esta tarde. Al hablar de San Juan capítulo 6, por lo general, habla de dos comidas. Habla de una comida espiritual y también habla de otro tipo de comida que es la que nosotros comemos todos los días. Pero en realidad no vamos a meditar tanto aquí en este libro, sino que hoy nos vamos a ir a Primera de Timoteo. Nos vamos a ir a Primera de Timoteo, al capítulo 4, y vamos a empezar desde el versículo 1 esta meditación. A veces quizás se puede decir, bueno, ¿por qué hablamos tanto de comida? Una de las razones por las que se habla de comida es porque en la palabra de Dios se habla de comida. Entonces, pues si se habla en la palabra de Dios y esta es la sana doctrina, nadie debe de incomodar ni molestar que se hable de comida. Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y de esa manera nos va a ayudar a nosotros mejor, el escudriñar, el analizar estas cosas, nos va a ayudar a entender mejor cuál es la posición correcta que nosotros debiéramos de tomar con respecto a la comida. Y lo que yo quiero decirles, hermanos, hay una advertencia muy seria para estos últimos días. Hay un engaño fatal que Dios nos previene, nos advierte en su palabra, que se levantará un engaño fatal. Y ese engaño fatal, hermanos, se hará de dos maneras. Y eso, ahí lo vamos a ir viendo, donde vayamos estudiando, donde leamos aquí. Entonces nosotros debemos de estar preparados para que ese engaño fatal que viene no nos vaya a perjudicar a nosotros. Nosotros les voy a decir algo por adelantado. Nosotros hemos pensado que ese engaño fatal de lo cual habla Timoteo acá, para estos últimos tiempos, no es para nosotros. Que nosotros no estamos incluidos allí. Y hasta hoy, yo era uno de los que así también pensaba. Pero meditando un poquito en esto para traer esta meditación, leyéndolo y meditando detenidamente en lo que ese versículo quiere decir, dije, no, aquí hay un error. Aquí nosotros estamos equivocados. Un engaño no es para nosotros, pero el otro es dirigido directamente a nosotros. La palabra de Dios se refiere a nosotros. Y es lo que vamos a meditar en esta tarde, hermano. ¿Por qué? Porque es muy necesario para que no vayamos ni a ser muy liberales, ni a quedarnos en un término medio, ni tampoco a ser de irnos a extremos,
donde podamos estar confundiendo las cosas y en lugar de que se vayan a convertir en una bendición, se vayan a convertir en un fracaso para nosotros. Así es que por eso vamos a analizar esto en esta tarde. Y el engaño, Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 1, Pablo nos advierte. Le advierte a Timoteo, para que le advierta para el Papa al pueblo, pero aquí es una carta dirigida a Timoteo, y le advierte claramente de un engaño que se vendrá, y ese engaño tomará fuerza en los últimos tiempos. Y nosotros sabemos que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces nosotros debemos de analizar esos dos engaños, que se usarán para engañar, dice, para que nosotros no vayamos a caer en esa trampa de ellos. Y dice Timoteo así, Pablo es el que está hablando acá. Y Pablo, lo que me gusta aquí que Pablo dice, bueno, esto no lo digo yo. Pablo no empieza diciendo, yo Pablo digo. Dice Pablo acá en el 4.1, el Espíritu dice claramente. O sea, al usar la frase Pablo, claramente está queriendo decir, no hay margen de error. Aquí no hay confusión. El Espíritu dice claramente. Aquí el que se quiera confundir será porque a él se le antoja confundirse, pero el Espíritu dice claramente. Aquí no hay dudas, dice Pablo. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que Pablo nos está diciendo acá, que habrán espíritus engañadores. ¿Y cuáles serán esos espíritus engañadores? Aquellos que hacen la obra del enemigo de Dios. Esos son los espíritus engañadores. Aquellos que la obra que hacen no es para llevarnos a acercarnos a Dios, sino para apartarnos de Dios. Entonces dice claramente que muchos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, y lo más triste, y a doctrinas de demonios. Quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado, y cualquier doctrina que a nosotros se nos trate de enseñar, ¿a dónde tenemos que buscar si esa doctrina existe? En la Biblia. Y si en la Biblia esa doctrina está bien fundada, amén, y tenemos que aceptarla, porque, bueno, pero si la doctrina no está en la Biblia, entonces ¿cómo nosotros vamos a hacer una doctrina de algo que no hemos podido descubrir en la palabra de Dios? Quiere decir, si la doctrina no está en la Biblia, pues dice que es doctrina de demonio, porque no viene de Dios. Todo lo que Dios mandó, acá lo dejó. Acá lo dejó escrito en su palabra. ¿Ustedes creen que a Dios se le ha ido algo, se le ha descuidado algo en su palabra? Dios no, Dios es perfecto. Su plan es completo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios antes que en cualquier otra cosa. Hay cosas auxiliares que nos ayudan, pero nuestra mayor confianza debe ser en la palabra de Dios, porque allí si no hay margen de error, de allí en lo demás puede haber margen de error. Aún los profetas se equivocaban a veces. Ya iban, Dios los mandaba, y en lugar de ir para allá, para la derecha, se iban para la izquierda. Entonces podemos ver que aún los profetas se equivocaban. Pero Dios, Él sí nunca se equivoca, y lo que está escrito en su palabra es 100% confiable para nosotros. Entonces aquí Pablo nos dice claramente que esta fue una revelación del Espíritu. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe o de la verdad, que es lo mismo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Sigue diciendo el 2, con hipocresía, ustedes saben, como
fingiendo que nos están enseñando la verdad, como fingiendo que lo están haciendo para salvarte, para tu salvación, con amor, pero son hipócritas porque no están interesados en nuestra salvación. Estas son engañadores, estos espíritus, y estas son doctrinas de demonios. Entonces son unos hipócritas al presentarnos esas cosas como buenas para que nosotros las aceptemos y quizás nos unamos en la fe que ellos tienen. Pero nosotros no vamos a caer en esa trampa, porque dice, con hipocresía hablarán ¿qué? ¿Verdad? No, mentira, dice Pablo. En el 2, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Son gentes, son espíritus, son personas que ya no hay quien los saque de allí. Esas personas ya decidieron, ya su conciencia ya está caracterizada, ya está cristalizada, ya no acepta consejos, ya no acepta verdades, ya no acepta nada. Ese tiene caracterizada la conciencia ya. Ese ya es engañador y morirá engañando y siendo engañado, porque ya se cristalizó su conciencia, lo que está diciendo ahí. Pero en el 3 es donde Pablo nos aclara claritamente cuáles son los engaños que usarán esos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios para desviarnos a nosotros del camino correcto de Cristo. Y estas son las dos cosas que yo quiero que analicemos en esta tarde. ¿Cuál de esas dos es para nosotros? O si las dos son para nosotros o ninguna. Si nosotros no corremos ese peligro, qué bueno. Pero si lo corremos, tenemos que estar atentos. Y dice así el 3. Prohibirán casarse. Bueno, en nuestra fe, yo no sé. Yo no he visto nunca una prohibición que en nuestra fe se prohíba a casar a nadie. No importa quién sea. Existe eso. Por el contrario, oigo que ese consejo mejor se da. Que hay que casarse para evitarse de muchas tentaciones. Pero aquí el primer engaño que hará estos espíritus engañadores, y muchos se van a ir detrás a escuchar estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, uno de los engaños será que prohibirán casarse. Aquí tenemos que ser claros nosotros. Yo no le puedo aplicar esto a religiones como pentecosteses, testigos de Jehová, baptistas. No puedo, a todas las religiones, adventistas, no puedo, porque en ellos hay libertad para el matrimonio. Es más, el matrimonio se aconseja. La única parte, a la única religión que le calza y se le aplica esto es a la católica. Es la única que practica el celibato. Y el celibato significa que sus sacerdotes que se dedican al sacerdocio, a la obra del Señor supuestamente, ellos tienen prohibido, se les prohibió casarse. Ahora se están dando cuenta que ese fue un error grave que cometieron, con tanto abuso que ha habido de niños, de niñas, de parte de los sacerdotes. Pero quizás ellos ya lo ven que es demasiado tarde y deciden mejor seguir así. Ahora hay cuestiones aquí que podemos ver. Eso es algo que no estaba bien, que no era correcto. Claro que no era. Claro que no era correcto eso. Condenar a un hombre a privarlo de tener una pareja, de tener sus hijos, yo creo que sería mejor castrarlo, porque por lo menos allí se le quitaran todos los deseos. Pero un ser humano completo, eso es demasiado, no importa quién sea, pero ellos lo hicieron. Ahora, nosotros no vamos a usar esto para estar juzgando ni tirándole piedras a nadie. Lo hicieron, es así, se cumplió en ello. Ahora, lo que debemos de ver desde el punto de vista es, qué bueno que la palabra de Dios
se cumplió en alguien y no en nosotros. Qué bueno que eso no se cumplió en nosotros. Ahora, lo que está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que algunos iban a apostar de la fe, y yéndose a escuchar esos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que en ellos se cumpliría esto, de que les prohibirían casarse. Ok, la palabra de Dios, hermanos, se tiene que cumplir, y esto es profético. Entonces, si es profético, hasta vale la pena pedirle a Dios en nuestras oraciones que tenga compasión de esos sacerdotes, porque sin darse cuenta ellos mismos se prestaron para que la profecía se cumpliera en ellos. Se tenía que cumplir, en alguien se tenía que cumplir que se le prohibiera casar, y la Iglesia Católica prohibió el matrimonio de los sacerdotes y los obligó a practicar el celibato. Y eso es ir en contra de la voluntad de Dios, eso es ir en la corriente de los espíritus engañadores y de las doctrinas de demonios. Pero pobrecito, ya se cumplió en ellos. Que Dios tenga compasión y misericordia de ellos, porque también son seres humanos. Son seres humanos. Y como seres humanos, también ellos tienen los mismos privilegios que tenemos nosotros delante de Dios. Entonces aquí vemos que este primer engaño que dice, esto son dos engaños para los que iban a ver aquí en la última. Este primer engaño, ese se le aplica directo a los sacerdotes en la Iglesia Católica. Pero el problema es que aquí viene otro engaño después, dice. Ese es el primero. Qué bueno que en el primero nosotros salimos. No hay problema para nosotros con ese primero. Pero dice así: prohibirán casarse. Primer engaño, primer doctrina de demonio. Esa es doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque es doctrina de demonio. Porque ni Dios que nos creó, ni Dios que somos su creación, ni Dios que es nuestro dueño, jamás nos ha prohibido casarse. Por el contrario, cuando hizo al hombre y a la mujer, Él los unió en matrimonio y los mandó a multiplicarse. Entonces, por eso esa es una doctrina, el celibato, que es la prohibición de que los sacerdotes se casen, es una doctrina del diablo, es una doctrina de demonio. De demonio. Pero gracias a Dios que nosotros ahí estamos bien. Con eso no tenemos problema. Eso no se ha cumplido en nosotros, alabado sea el Señor por eso. Pero dice acá, prohibirán casarse. Esta es la primera doctrina de demonio, pero aquí viene la segunda. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con agradecimiento participasen de ellos los fieles que conocen la verdad. Ok. Aquí ha habido un error siempre. Y uno debe de ser sincero. Uno debe de aplicarse. Lo que me cae. Y lo que no le cae a aquella persona, no se lo apliquemos. Ya vimos. A los católicos, en ellos se cumple lo de que prohibirían casarse. Pero esta otra parte también. Yo he escuchado hablar a muchos, y a todos los que yo escuché hablar de esto, se lo aplican también al catolicismo. Allí nosotros no podemos andar levantando falsos a nadie. La palabra de Dios esto no se lo aplica a los católicos. Y leamos despacito el versículo bien y se van a dar cuenta por qué. Aquí esta otra doctrina ya no es para ellos. Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con agradecimiento participen de ellos los fieles que conocen la verdad. Hermanos, yo no tengo que explicarles qué es lo que los católicos conocen, pero ustedes bien lo saben. Este versículo no es para ellos. Este versículo no es para ellos. Este versículo es para aquellos cristianos que tienen la verdad. Este es directo para ellos. Este engaño, esta doctrina de demonios, se la van a meter directo a los fieles que conocen la verdad únicamente. Esto no es para los que no tienen. Ustedes saben que hoy en día hay una de religiones, pero desgraciadamente
La palabra de Dios dice que nomás hay una religión verdadera. Entonces, todas esas otras religiones no tienen la verdad. Si nosotros decimos que nosotros tenemos la verdad, que a nosotros conocemos la verdad, entonces este engaño es para nosotros. Y por eso a mí no me causa admiración que esta doctrina, que este engaño ande cambiando la actitud de muchos cristianos hoy en día, anda cambiando a muchos de rumbo, anda haciendo estragos en muchos cristianos de nuestra fe hoy en día. Porque si nosotros nos fijamos bien, el versículo está dedicado a nosotros que decimos que conocemos la verdad, a nosotros que decimos que tenemos la verdad. Esto no fue dirigido para religiones que no tengan la verdad, para religiones que no conozcan la verdad. Eso no está dirigido para ellos. Porque esto salió no de un hombre, el Espíritu es el que reveló estos dos engaños. Y lo dijo claramente. Lo vuelvo a leer, dice, y mandarán, fíjense bien, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con agradecimiento participasen de ellos los fieles que conocen la verdad. Este engaño es dirigido únicamente para los fieles que conocen la verdad. Nada más, esta doctrina de demonios, este engaño se le va a meter, va dirigido a engañar a los fieles que conocen la verdad. Y si usted cree que usted es parte de esa iglesia fiel que conoce la verdad, este engaño viene directo para usted. Si yo pienso que yo estoy en la iglesia verdadera, la iglesia fiel que conoce y tiene la verdad, este engaño, esta doctrina de demonio, es una amenaza directa para mí. ¿Se dan cuenta que esto no se lo podemos aplicar a otras? Esto es directo para aquellos que decimos que conocemos la verdad. ¿Y de qué manera hemos descubierto la verdad? Porque Jesús lo dijo, tu palabra es la verdad. Y gracias a Dios, que si no somos todos, pero algunos todavía somos el pueblo de la Biblia. Y confiamos en la Biblia. Y buscamos toda respuesta en la Biblia. Porque si yo no le puedo dar una respuesta a una persona con la Biblia, entonces yo estoy perdido en lo que ando enseñando. Yo estoy completa. Yo no puedo usar el libro de nadie, para enseñarle a alguien algo, para probarle algo a alguien. Yo primero tengo que probárselo en la Biblia. Después la puedo llevar a otros libros de personas que han escrito, ya sea porque eran muy inteligentes o porque hayan sido inspiradas por el Espíritu Santo y hayan ampliado una buena explicación para entenderlo mejor. Puedo llevarlo. Pero nunca usar eso para probar algo que no está en la Biblia. Yo tengo que probar todo con la palabra de Dios. Pero muchos pasamos eso por alto. A muchos nos dicen eso y como que no nos interesa. Creemos quizás ya que la Biblia es tan común. Creemos que la Biblia ya es obsoleta o qué cosa que de la Biblia no queremos hablar. Yo calvo a muchos cristianos. Empezamos a hablar, en cuanto empiezo a hablarles bíblicamente, mejor se callan o me dicen, tengo que irme. Pero nosotros tenemos que probar todo con la palabra de Dios. Entonces, díganme ustedes, ¿les queda alguna duda a ustedes que este engaño, esta doctrina de demonio, iba a ser dirigida, es dirigida a nosotros en estos últimos días o no? ¿Les queda alguna duda? No hay duda acá. Que este engaño iba a ser totalmente dirigido a nosotros, dice. Y mandarán, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó,
para que con agradecimiento participen de ellos los fieles que conocen la verdad. Ahora, hermanos, hablando de la temperancia no es comer hierbas solamente. Eso no es temperancia, eso es vegetarianismo. La temperancia significa abstenerse de lo malo y de lo bueno con medida. Con medida. Temperancia también se refiere a ser temperante, no cambiante. Hoy como la gente, mañana como animal. Hoy no como de esto porque pienso que aquí, pero mañana. O sea, temperancia es eso, hermanos. Temperancia es dejar lo malo y lo bueno con medida. Con medida. Pero si hay una persona, aquí nos ponen ejemplo, si hay una persona, o si hay personas que cuando llegan donde hay comida bastante, si ya se sirven 3 platos, hazte vegetariano porque si no te vas a matar. Hazte vegetariano porque el zacate por lo menos tal vez pero sí. Si hay un cristiano que cuando hay mucha comida, usted lo ve que se levanta 3 veces a llenar el plato, aconséjelo, hazte vegetariano. Te conviene, si no de una comida, te vas a matar. Porque tú la temperancia, ni siquiera sabes qué significa eso, mucho menos ponerla en práctica. Temperancia es lo bueno con medida. Y de lo malo, nada. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo desde el punto de vista de la Biblia? Lo que la Biblia enseña como malo, hablando en asuntos de alimentos. Lo malo, el aguardiente es malo, abstenerse de aguardiente. La Coca-Cola es mala, abstenerse uno de esas bebidas. El café, abstenerse si uno puede, porque esas cosas no benefician. Entonces, aquellas cosas que no traen ningún beneficio para nuestra salud, sino que por el contrario son malas, entonces lo mejor es practicar la temperancia con ellas, abstenernos de lo malo y de lo bueno con medida. Pero hay gente, se abstiene de lo malo, pero agarra lo bueno, como los animales cuando ven un potrero verde los meten allí, que se tiran hasta que revientan. Eso es lo que es la temperancia, es lo que nosotros debemos de evitar. Eso es lo que nosotros debemos de evitar. También nosotros sabemos que Dios dice que nos ha dejado una abundancia de alimentos. Y como desgraciadamente los organismos no todos responden de la misma manera, por eso Dios nos dejó una gran abundancia. Hay personas que semillas no pueden comer. Y aunque esa era la dieta del Edén, no pueden porque son alérgicos a las semillas. Hay personas, sí, hay personas que si comen carne de cierta cosa, se mueren. Pero a otros les hace de maravillas. Yo les digo esto, hermanos, porque a mí me sorprendió cuando veo que sale esto acá. Exactamente, ¿a quiénes se le puede aplicar esto? ¿Quiénes andan mandando a la gente a abstenerse de alimentos que Dios creó? Para que con acción de gracias participemos de ellos, todos los que hemos conocido la verdad sin andar con cuestiones de conciencia ni de nada. Leámoslo todo. Dice, prohibirán, estas son las 2 doctrinas peligrosas de demonios, porque allí se acuerdan que estos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice. ¿Y qué iban a hacer estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios? Prohibirían casarse, la primera doctrina, y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con agradecimiento participen de ellos los fieles que conocen la verdad. Los fieles que conocen la verdad.
Esto no envuelve a los que no están en la verdad, a los que no conocen la verdad. A ellos esta doctrina no los afecta. Sino que esto es una doctrina peligrosa que vendría contra el verdadero pueblo de Dios de los últimos días, de los últimos tiempos. ¿Por qué? Para apartarlo de la fe, para apartarlo de la verdad y dirigirlo y que dirija su atención a algo que no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Esto es delicado. Miren lo que sigue diciendo el verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias. Ok. Ese es el sello de lo correcto que le muestra si usted puede comerse algo, si usted no puede comérselo. Vamos a aclarar acá, no porque nosotros no lo sepamos, sino por aquellos que no lo saben. Dios, aquí la palabra de Dios dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias. Cuando la palabra de Dios dice eso, se está refiriendo a que todo lo que Dios creó como alimento es bueno y nada hay de desechar de lo que Dios creó como alimento. Aquí no entran aquellas cosas que Dios no creó como alimento. Y entre esas cosas vamos a poner un cerdo. Dios jamás creó el cerdo como un alimento. Entonces eso no entra. Aquí entra nomás lo que Dios nos ha dado como alimento. Por eso dice él, si se toma con acción de gracias. ¿Cómo usted puede tomar algo con acción y darle gracias a Dios por ello? Usted no puede agarrar una botella de licor, ponerla en la mesa, darle gracias a Dios por ella y tomársela. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado esa botella como alimento, como bebida. Dios no nos ha dado Coca-Cola como bebida. Dios no nos ha dado Red Bull como bebida. Eso afecta en lugar de beneficiar la salud. Entonces, como usted bien sabe que esas cosas son malas y que Dios no se las ha dado, entonces ¿cómo usted le va a dar gracias a Dios por algo que Dios no le ha dado? Entonces, bueno, dice Pablo, allí tú entiendes que tú únicamente todo lo que Dios creó para alimento, por eso sí tú le puedes dar gracias. Pero por algo que Él no creó, por algo que Él no te dio, tú no le puedes dar gracias, porque tú no le das gracias a alguien por algo que no te ha dado. Se dice gracias, se da gracias cuando recibimos algo de alguien, pero no por lo que no hemos recibido. Entonces por eso Él dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desechar si se toma con acción de gracias. Y el versículo 5 dice, porque queda santificado por la palabra de Dios. Ok. Yo quiero que razonemos en este versículo 5. Dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, si se le puede agradecer a Dios porque es un alimento que Él nos dio. Y aquí nos da la razón por qué. Porque queda santificado por la palabra de Dios. Ok. Todo, hermano. Cuando Dios dijo, de esto comerás, quedó santificado por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, de esto puedes comer, está santificado por la palabra de Dios. Aquí lo dice. Todo lo que Dios creó como alimento, y Él ha dicho, de esto puedes comer, está santificado, quedó santificado desde que Él lo dijo, por la palabra de Dios. Y agrega el versículo 5, porque queda santificado por la palabra de Dios y por la oración que nosotros hacemos en agradecimiento, dándole gracias a Dios por el alimento que nos ha dado. Por el alimento que Dios nos ha dado. Entonces, les digo,
uno necesita a veces volver y volver y volver, y entre más lee, va entendiendo uno a veces mejor las cosas, a qué verdaderamente. Yo nunca había pensado que ese versículo es una advertencia directa que nos hace a nosotros. Esto es para los fieles que hayan conocido la verdad. Estos van a ser engañados con la comida. Y miren, ¿y cuál es lo triste de esto, hermano? ¿Por qué yo estoy hablando nuevamente de esto de comida? Porque miren, da tristeza. Da tristeza. ¿Y cuál es el engaño que estos han hecho? Que estas doctrinas de estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios, ¿cuál es el engaño que le están metiendo al pueblo de Dios? Le están metiendo ese engaño al pueblo de Dios, y los engañados y los que son engañados del pueblo de Dios usan esta doctrina de la comida para hacer diferencia entre el que es salvo, entre el que se va a salvar y el que se va a perder. Y empiezan a decir que si usted no se alimenta así, si usted no come así, usted no se salva. Empiezan a hacer diferencia entre el que se salva y el que se pierde con esa doctrina. Esa es una doctrina satánica, ese es un engaño de estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios que dice el espíritu claramente acá. Andar diciendo que solamente si usted come así usted va a poder entender la palabra de Dios. Esa doctrina viene de acá. Esa doctrina viene de acá. Cuando la señora Elena G. de White habla sobre la comida, que muchos se perturban, son aquellos hartones tragones que no comen, sino que se hartan. Y después de que se pegan una gran hartada, claro, quedan hasta brutos. Quedan hasta brutos. Entonces, ¿cómo van a entender en ese estado? Pero aquellos que practiquen la temperancia y coman con medida, a esos no les afecta cualquier cosa que coman a la que ellos no sean alérgicos, o cualquier cosa que coman que ellos no tengan un problema, por lo cual se les pide que no coman eso. No hay ningún problema, a esos no les va a afectar. Pero a los que comen practicando la glotonería, a eso sí los afecta, porque los ataranta, los adormece. En vez de abrirles la mente, se las adormece una gran comida. Y ustedes sabrán que alguna vez habremos comido como locos. ¿Cómo se siente uno después de haber comido como loco, como animal? Eso no se siente nada de bien. Uno se siente, wow, arrepentido se siente uno después de haber una gran comida. No, hombre, le están hablando y uno, ahí está uno botellito, uno cayéndose, está uno que no se puede. Entonces, a eso se refiere, hermano. Así es que nosotros jamás vayamos a usar la comida para hacer diferencia entre los que se salvan y los que se pierden. Porque la palabra de Dios no puede estar equivocada, hermano. Por eso Pablo allá escribe que el reino de los cielos no es comida ni bebida, para que nadie fuera a caer en estos engaños. Pero los que han caído en estos engaños se van a unos extremos y ya no les basta solo engañarse a ellos, sino que quieren arrollar con cuanto se dejen. Y por esa casualidad, y por eso estamos viendo algunos hoy que hasta se han apartado de los demás y se juntan ya nomás con aquellos que hacen esa diferencia, porque han llegado a la conclusión que van a entender la Biblia únicamente los que coman como ellos dicen, que se van a salvar únicamente los que coman así, pero los que no se van a perder. La comida tiene muy poco que ver con la salvación o con la condenación, a menos que practiquemos la glotonería, a menos que practiquemos y comamos todas las cosas que Dios nos ha dado, que Dios no nos ha dado como alimento. Allí sí nos metemos en un problema serio con Dios. Ahora, pero tal vez ustedes me digan, bueno, pero ¿por qué enseñan tanto de esto? Hermanos,
Porque si hoy en día yo veo que se está cumpliendo esta profecía, que el Espíritu claramente dijo que esos dos engaños iban a pasar. Si yo estoy viendo que ya un engaño se cumplió en aquello, y estoy viendo que este otro engaño se está cumpliendo en nosotros, yo tengo que hablar lo que la palabra de Dios dice, para que por lo menos, si los que ya cayeron en ese engaño quieran seguir en él, por lo menos los que no han caído en eso, que no caigan en esa tentación. La comida no los hace mejores. Miren, es tan claro. Porque ¿qué dice allá Corintios? Dice que la comida no nos hace más aceptos delante de Dios, porque no es peor el que come, ni mejor el que no come. Entonces, eso nosotros no lo podemos andar usando como una enseñanza, como una doctrina, para decirle a la gente, si usted solo come hierbas, usted es mejor que todos estos cristianos. Usted es mejor que todos estos cristianos. Esa es una doctrina de demonio. Usted se queda tragando puras hierbas y se olvida, ya va a ver de lo que se olvida, ahí mismo dice, que eso sí, aquello sí tiene una promesa en esta vida y para la otra, pero la comida, ¿qué? Yo no he visto que alguien diga, por la comida voy a tener vida eterna, no, eso no trae. Pero la pregunta que yo hago es esta. Quizás ustedes digan, se está hablando mucho de esto, o que yo hablo mucho de esto. ¿Por qué lo hago, hermanos? Las respuestas se las doy con la Biblia. ¿Por qué yo hablo? Y voy a seguir hablando de estas cosas. Las respuestas se las doy con la Biblia, versículo 6. Y allí está la respuesta, el por qué yo sigo hablando de esto. Y seguiré hablando de esto, aunque incomode a mucho. Y dice el versículo 6. Si enseñáis esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Pero si te pones a enseñar, a decirle a la gente que se abstenga de alimentos que Dios ha creado, que Dios ha permitido, que con acción de gracias ellos los pueden disfrutar, entonces tú serás uno de los que has caído en los engaños, en ese engaño de esos espíritus engañadores y en esas doctrinas de demonios. No mezclemos la comida con lo divino, hermanos. Eso es algo ilógico. La comida tiene algo que ver nomás aquí con estos 70 años que vivimos. Allí usted la puede acomodar cuando le dé la gana, pero cuando hable del reino de los cielos, no meta comida. Porque siempre que aquí se habla de comida, es para hacernos entender que la comida no tiene que ver nada con el reino de los cielos. No tiene nada que ver. Vean lo que sigue diciendo el versículo 7. Dice el 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate en la piedad. Este es el consejo de Pablo. En esto dice Pablo. No en estar ahí absteniéndote de todo lo que Dios creó, que Dios te ha dado para que le des las gracias y te lo puedas comer si quieres. Pero como Dios ha dejado una vasta cantidad de alimentos que podemos comer, Dios tampoco se ofende de que usted coma puro zacate. Ese es el gusto suyo. Y si usted sí se siente bien, sígale. Lo único que tenga cuidado, no me mezcle lo común de este mundo con lo divino, con lo espiritual. Los frijoles son comunes, no son espirituales. Las lechugas comunes no son espirituales. Eso es lo único cuidado. Pero lo que a mí me da tristeza es que el engaño que nos advierte aquí es el que está prosperando ya está haciendo la obra en muchos. Muchos están diciendo que la lechuga, que el zacate, que el repollo, que el ají es necesario si queremos ir al cielo, y que si no lo hacemos así,
vamos a permanecer en tinieblas y nos vamos a perder, pero que los que coman así van a ver con tanta claridad el entendimiento, van a ver toda la luz y van a ser salvos. O sea, están usando la comida para hacer la diferencia entre los que se van a salvar y los que se van a perder. Y desgraciadamente para ellos, nosotros no nos vamos a salvar. Pero la palabra de Dios aquí a mí me dice otra cosa. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que sepa que nos va a causar daño. Dios no lo va a hacer. Entonces dice Pablo, dice, desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate en la piedad. Y aquí quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué entienden ustedes por la piedad? Ejercítate en la piedad. Eso es importante para estos últimos tiempos, está diciendo el Espíritu. Ejercítate en la piedad. ¿Pero qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? ¿De qué maneras ustedes pueden darme otras palabras que es lo mismo que la piedad? Piedad es tener compasión por el prójimo, misericordia por el prójimo. Piedad es bondad. Piedad es ver la necesidad. Piedad es ser bondadoso, ser piadoso, misericordioso. En otras palabras, practica la piedad. Eso practica. O sea, Practica la misericordia. practica ayuda a todas las necesidades que tú puedas ayudar a los demás. En eso, dice el Espíritu. Eso practica la piedad, que es la compasión, la misericordia por aquel que sufre, por aquel que está pasando una grave necesidad, una enfermedad o lo que sea. Eso dice Pablo. Pero a eso, dice, desecha las fábulas, pero esas doctrinas de demonios y esas mentiras, Pablo las llama fábulas viejas. Ejercítate, dice, en la piedad. Y ejercitar significa estar haciendo un ejercicio, practicándolo. Practica la piedad, quiere decir Pablo. Eso, el Espíritu, porque no es Pablo lo escribió, pero esto es lo que el Espíritu habló claramente. Entonces, necesitamos, hermanos, en vez de estar perdiendo el tiempo pensando en lo que vamos a comer, mejor pensemos, no se trata tanto, como decía la lección, en abstenerse de alimentos, sino que se trata de compartirlos. Eso es lo más interesante, lo que está diciendo Pablo acá. Dice el 8, fíjense por qué la piedad, la compasión, la misericordia por los demás, esa sí es importante, dice Pablo, más que la comida. Dice el 8, porque el ejercicio corporal, dice, es de poco valor, pero la piedad aprovecha para todo, con promesa de esta vida y de la venidera. Con promesa de esta vida y de la venidera. ¿Por qué? Porque el Señor bien claramente lo dijo. Porque misericordia se hará con el misericordioso. Aquel que es piadoso, también con él serán piadosos, aún en esta vida. Y Él nos promete que en la venidera Él será misericordioso y piadoso el día que nos tenga sentados enfrente para juzgarnos. Pero si no, juicio sin misericordia, dice Dios, se hará con aquellos que no tuvieron misericordia. Aquellos que no practicaron la piedad, que no tuvieron compasión por sus hermanos. Pero con aquel que siempre procuró el bien, la ayuda para su prójimo, con ese se tendrá piedad y misericordia en aquel día. Por eso dice Pablo, en esto, dice el 8, porque el ejercicio corporal, dice, es de poco valor, pero la piedad aprovecha para todo, con promesa de esta vida y de la venidera. Y terminamos aquí esta historia con el verso 9. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Esto que acabamos de estudiar dice que es una palabra fiel. ¿Por qué? Porque esta palabra, ¿de dónde salió? ¿Quién fue el que habló claramente?
el Espíritu Santo. Palabra fiel, dice Pablo. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Ojalá que todos le prestáramos atención a estas cosas, hermanos, a esto que está escrito, porque es muy, muy interesante, hermanos. Ahora nos vamos a ir a Corintios, hermanos, Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a empezar a leer el versículo 25. Primera de Corintios 10, versículo 25. Y aquí vamos a encontrar contradicciones que contradicen mucho a aquellos que quieren hacer prevalecer que el estilo de vida o el método que ellos como se están alimentando es el único aceptable por Dios. Aquí vamos a ver Primera de Corintios 10, 25, y dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin levantar cuestión de conciencia. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin levantar cuestión de conciencia. Hermanos, ¿cómo uno se puede poner a hablar en mal de estas cosas? ¿Qué nos se han puesto a poner que cuando nos ponemos a decir que la carne es una maldición, que eso es acá? Si está bendita, santificada por la palabra, cuando Dios dijo de esto, come. Quedó santificada, dice, por la palabra, porque el que dijo de esto, come, fue Jehová. Y quedó santificada por su palabra. Y nosotros, dice, la santificamos también por la oración, cuando la comemos. O sea, es triste, hermano. Yo veo allí algo que no, a mí no me cabe, pues yo ya le busqué, no hay manera. No hay manera que yo pueda decir amén a ese estilo, a poner la comida de esa manera. Yo no digo que la carne no podrá ser una maldición. Sí, para el que se quiere comer la vaca de un solo, es peligroso. Para esa gente hartona que si una gallina entera le ponen, no deja, pero ni los pedazos de ajo que le echaron a los huesos truenan. Allí sí, hermano. Eso es peligroso. Y no se crean que también las hierbas en cantidades ya demasiado altas, todo es perjudicial, hermano. Por eso es que existe la temperancia. Esa sí es una doctrina, la temperancia. Abstenerse de lo malo y de lo bueno con medida. Con medida. Pero aquí dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin levantar cuestión de conciencia. Y cuando dice cuestión de conciencia, no te sientas mal. No andes queriéndole meter a otro en su conciencia de que de eso no coma, porque si come se va a contaminar, se va a hacer aquí, se va a hacer allá. Si va lo que se vende en la carnicería, el alimento, ustedes ya lo conocen. Pablo ya no da explicaciones porque sabe que lo conocemos. Usted sabe el alimento que Dios nos ha dado como alimento. Usted ve que ahí están vendiendo sapos. Dios no nos dio sapos como alimento, entonces eso no entra. Pero en lo que Dios nos dio como alimento, somos libres de comer. Sin levantar, dice, cuestión de conciencia, de que vaya a hacer sentir mal a otro, decirle, no, tú ya no eres santo. No, tú ya no, tú ya eres mundano, porque mira cómo te comiste esa carne. Bueno, pues sí. Pues si el Señor ha dado el permiso para hacerlo. Hubo tiempos donde fue mandato. Eso está como que alguien que llega un vegetariano y mira una oveja y dice, eso es un animal cochino. ¿Cómo puede expresarse de algo que hasta era símbolo de Jesús? Una oveja, un cordero, las cabras, las vacas.
Todas esas eran las ofrendas que se presentaban delante del Señor como un símbolo. Entonces, yo allí veo que hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Se han ido a extremos exagerados. Practicar la temperancia, ok, excelente. Pero no a irse a extremos de querer hacer una doctrina que no esté en la Biblia. La temperancia se está, porque el Señor dice que hay que comer como la gente. Que hay que comer como la gente, no como animales. Por eso en el desierto allá cuando les trajo carne fue la gran morición. Porque comieron, dicen, hasta que se les salía ya por las orejas y por las narices, se les estaba saliendo y seguían tragando. Estaban peor que perros. Entonces el Señor se llenó de ira, no, dijo, esto es el colmo con esto. Pero si cada uno hubiera agarrado su golornicita, la hubiera dorado bien doradita, se hubiera comido un pedazo, le hubiera puesto ahí otra cosita, y bien, no, pero dice que hasta por las narices, por los oídos les salía la carne y seguían tragando. Ahora, sigue diciendo el 26. Porque la tierra y todo lo que contiene son del Señor. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin levantar cuestión de conciencia. Pero si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, dice, no lo comáis por causa del que lo declaró y por motivo de la conciencia. Digo, el 29, la conciencia del otro, no la tuya. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, si alguien te invita, come. Pero si te dice, si te declara, mira, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Por cuestión de conciencia, no la tuya, sino la del otro. Porque la conciencia que se va a contaminar es la del otro. Porque el otro de por sí está engañado, ofreciéndole comida a los ídolos. Y si tú que sabes que eres creyente, la comes también sin decir nada, entonces lo confundes más, entonces yo estoy en lo correcto. Entonces yo estoy en lo correcto, entonces por la conciencia, no por la tuya. Porque, como dice Pablo, ¿por qué alguien ha de juzgar mi libertad de comer por la conciencia de otro? Lo que Pablo está diciendo, porque a mí, ¿por qué a uno no lo afecta? Porque a usted no le afecta, porque para usted los ídolos no existen, no son nada, para usted eso no. Este es un alimento que Dios creó y que Dios ha permitido y yo puedo comer de él. Y que me digan que se lo ofrecieron a un pedazo de palo, pero para ellos el palo es algo, para mí el palo no es nada. Entonces yo soy libre, yo no tengo ese problema. Mi conciencia, dice Pablo, no se contamina, porque ¿cómo? Si yo sé, dice que para que un ídolo nada es. Sigue diciendo el 30. Si doy gracias a Dios por lo que como, ¿por qué he de ser denunciado por lo que doy gracias? ¿Por qué dice? Dice, si doy gracias a Dios por lo que como, ¿por qué he de ser denunciado por lo que doy gracias? Contéstense eso. Donde sí está malo, cuando nosotros nos sentamos a comer como un animal que no tiene Dios ni esperanza ni nada. O como cuando un idolatra se sienta a comer, que del ídolo pues no hace mal si no se acuerda, pues mejor que ni se acuerde.
Pero dice, ¿por qué he de ser denunciado por lo que doy gracias? Si doy gracias, dice a Dios, por lo que como, ¿por qué he de ser denunciado por lo que doy gracias? Nadie puede juzgarme, dice Pablo, por lo que como, si lo como con acción de gracias. Y eso quiere decir, si yo como lo que Dios ha dado como alimento y le doy gracias, porque ya vimos que dice que ese alimento queda santificado por la palabra de Dios y por la oración que nosotros hacemos. Así es que Pablo en el 31 agrega, así que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El que come zacate lo hace para la gloria de Dios. Pero tú te comes un pedacito de carne, hazlo para la gloria de Dios. Ahora, el que toma, si tú tomas Coca-Cola, eso no lo puedes hacer para la gloria de Dios. Es lo que Pablo dice. Entonces, eso nos pone el alto de lo que podemos, que todo lo que hagamos sea para darle gloria a Dios. Lo que Pablo está diciendo, no hagas aquellas cosas que no glorifican a Dios en lo que comes y bebes. Que tú te comas un cerdo, no glorifica a Dios ni le agrada. Porque Dios te ha mandado que eso es inmundo y te ha dado una orden clara de que de eso no comerás. Está diciendo Pablo. Pero de todo lo que Dios te ha permitido, cuando tú comes, para Dios comes, para darle gloria a Él, porque Él te lo ha dado. Ya sea lechuga, zacate, ya sea un pedacito de carne, un pedacito de pan, lo que sea, todo lo que Dios te ha dado como alimento. Tú puedes darle gracias a Dios y puedes tener tu conciencia tranquila, aunque otros cristianos que han sido engañados por ese engaño fatal que te estén diciendo lo contrario. Nosotros creámosle a Dios, sintamos en paz nuestra conciencia. Imaginen ustedes si nosotros sintiéramos la conciencia que estamos perdidos por lo que comemos. Es capaz dejamos hasta nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces qué esperanza brilla para nosotros. Así dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No importa lo que hagas, pero hazlo todo para la gloria de Dios. No seas, dice, y ve lo que agrega acá, el 32, no seas tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y el Señor nos manda clarito a nosotros que tengamos mucho cuidado con esta enseñanza de la comida. La comida la podemos usar de tal manera que podemos confundir y podemos ser un tropiezo. Y el Señor mandó que no fuésemos tropiezos ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios. Dios hizo esas tres diferencias. Hay judíos, dijo. Hay gentiles, que serían los mundanos, que nosotros les llamamos, que no han aceptado a Cristo. Los judíos son aquellos, y la iglesia de Dios, el pueblo verdadero de Dios. Para esos tres, dijo, a ninguno te doy permiso que sirvas de tropiezo con la comida. Ahí lo dice claramente, dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, y allí termina este relato de Pablo, como también yo hice en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es lo que nosotros debemos de ver. Nunca debemos de andar buscando nuestro propio provecho, sino el de los demás también, para que todos seamos salvos, como él dice. Y ahora sí terminamos con la lectura bíblica que leímos. Terminamos con San Juan, en el capítulo 10. Y vamos a leer el 48. San Juan 6, 48. Y vamos a analizar eso. El 48 dice, yo soy el pan de vida. Ok, ese sí es el pan de vida. Ese sí es la alimentación que da vida.
¿Cuál es ese pan de vida que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo? ¿En dónde se encuentra ese pan de vida hoy? En su palabra. Su palabra es llamada simbólicamente el pan. Este es el pan de vida. Este es el pan de vida. Este es el pan al que todos deberíamos de comer. Este es el pan, el que todos deberíamos de compartir. Este es el pan que a todos les deberíamos de anunciar. No andar hay que dándole puras recetas a la gente. Miren, la gente que se dedica a la pura comida termina puras recetas. En lugar de terminar con un salmo, leer un salmo, vienen y te dan una receta. Ellos no hacen otra cosa. Se vuelven unos expertos en medicina. ¿Sí? Se vuelven unos expertos en medicina. ¿Cómo le llaman a esos que estudian para lo de la alimentación y todo eso? ¿Cómo se llaman? ¿Ah? ¿Sí? Se vuelven unos expertos nutricionistas cuando ni siquiera saben cómo se siembra una papa. Cuando ni siquiera saben a los cuántos días se da un repollo después que fuese. Ni siquiera saben a los cuántos días nace un frijol después de sembrar. Pero se vuelven unos expertos nutricionistas. No han estudiado ni lo más mínimo de medicina, pero se vuelven unos médicos expertos. Tienen el remedio para todo. Pero no, hermanos. Lo que nosotros necesitamos compartir con los demás es el pan de vida. De lo que nosotros necesitamos llenarnos es el pan de vida que descendió del cielo. Y ese pan de vida hoy en día es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que necesitamos comer. Eso es lo que necesitamos compartir. Eso es lo que necesitamos aconsejar a los demás. Que coman. Que ya dejen de andar viendo novelas, porque eso no es pan de vida. Que ya dejen de andar hablando tanto de recetas de comidas. Eso no es pan de vida. Eso es un pan temporal. Jesús se los dijo claramente a aquellos cuando Él se fue y lo siguieron y ya lo fueron allá. Les digo que me buscáis, no porque por la palabra que os he hablado me buscáis, por la comida que les di. Por eso me buscan. Trabajar, les dijo, por el alimento que no perece. ¿Y cuál es el alimento que no perece? El pan de vida, que es la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hoy en día se están alimentando de este pan de vida? Sin exagerar, sin temor a equivocarme. De 100 cristianos, 5 tal vez se alimentarán del pan de vida. 5. El resto únicamente nos alimentamos del pan que perece. De puros frijoles, zacate, carne o de lo que comamos. Nomás nos alimentamos de eso. Pero de esto, muy poquito. Pero en esto tenemos que meditar. Miren, ¿para qué estar encendiendo una computadora? Meterme al internet para ver qué han puesto, qué cosa nueva han puesto todas las religiones y qué cosas nuevas han puesto todos los grupitos que andan ahí para arriba y para abajo. Lo importante es a qué nuevo conocimiento, a qué nueva luz me ha guiado Dios a mí. A mí. ¿A dónde? ¿Hacia dónde me está llevando el Evangelio? A mí. Pero no, la gente mira nomás. No perdamos el tiempo. Yo les dije, vamos a la palabra de Dios. Yo, dice Jesús, soy el pan de vida. Cualquiera que coma de este pan tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Pero el que coma de esto, de aquello y del otro, ese volverá a tener hambre. Ese volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque
El único pan que satisface, el único pan que nos da eso que nosotros tanto anhelamos, es el pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, para nosotros hoy en día, su palabra. De este pan podemos comerlo a cantidad que sea, y puedes tener la certeza que no indigesta ni empacha. Este pan nos hace totalmente bien. Porque les voy a decir una cosa ya para terminar. Miren, ahora se anda hablando demasiado de comida. Me dije, ahora hasta se ha llegado al punto de hacer diferencia en que los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que han elegido un estilo de vida, de comida, de alimentación completamente vegetariano nada más. Que esos son. Creen que esa comida es una comida santa. Porque si esa comida es la que me va a dar salvación, que si yo no como así me voy a condenar, quiere decir, esa comida es salvación para mí. Porque si no como así me voy a condenar. Si dicen que esa comida es la que me hace sabio, entonces quiere decir que esa comida es igual o mejor que el pan que descendió del cielo, que es la palabra de Dios. Y eso se anda enseñando. Eso es lo que se anda enseñando mucho hoy en día. Pero yo quiero decirles algo, hermanos. No hay que estar tan seguro que la comida que nosotros comemos por calidad y todo lo que usted quiera ponerle, no es ni parecida ni cerca a la dieta del Edén. La dieta que se dio en el Edén fue para un pueblo perfecto, en un ambiente perfecto. ¿Por qué Dios no le dio carne a Adán y a Eva para que comiera? Ahí tienen una pregunta bíblica, fácil de contestar. ¿Por qué Dios no le dio a Adán y a Eva carne para que comiera? Porque era un ambiente perfecto en el que no había muerte. Y para poder comer carne tenía que haber muerte. En el Edén hasta las fieras eran vegetarianas. Hasta las fieras. Pero entró el pecado y se acabó la dieta del Edén, porque el hombre fue expulsado de allí. Fue expulsado del Edén. Y las fieras se volvieron caníbales. Entonces, hermano, esa dieta sí se podrá volver a hacer uso de ella si nos salvamos, porque el Edén será restaurado y allá sí volveremos. Allá dice que las fieras volverán a comer pasto como el buey. Entonces volverá la dieta del Edén, pero mientras no se puede confiar en comida. La comida es una bendición que Dios nos ha dado para que la disfrutemos y vivamos, para que la disfrutemos con medida, lo bueno, y para que vivamos felices aquí, porque está duro vivir hambriento. Ese no es el plan de Dios. Entonces, yo quiero decir, no hay que andar hablando de que la comida es aquí, que la comida es acá, que lo que nosotros comemos es perfecto. Eso nos hace mejores. Ese es el problema. Estas personas creen que son mejores que los demás, simplemente por el estilo de vida que ellos han adoptado en su alimentación. Pero ahora yo les termino con esto. Y dice acá el versículo 31 del San Juan 6. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer el Señor. Esa comida sí, esa sí es sin pecado, esa comida sí es santa, porque de esa únicamente habían disfrutado los que están en el cielo. Pero Dios, en su amor y su misericordia, les dio pan del cielo a su pueblo. 40 años les dio pan del cielo. Pero desgraciadamente, dice el versículo 49,
Dice el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Y cuando dice esa palabra murieron, no se refiere a que murieron esta muerte normal solo de nosotros, se refiere a que perecieron, a que perdieron su salvación por rebeldes. Pasaron 40 años por rebeldes en el desierto. Los que no quisieron hacer la voluntad de Dios, no quisieron obedecer a Dios. Por eso fueron retenidos de allá hasta que toda esa generación desapareció. Pan del cielo les dio Dios a comer, pero perecieron. Entonces, hermanos, se perdieron. Quiere decir, ni la comida del cielo, el maná, les pudo garantizar la salvación. Porque el verdadero pan de vida no es ni el maná, ni la dieta del Edén, ni la dieta de los vegetarianos de hoy en día, sino el único pan de vida es nuestro Señor Jesucristo, que descendió del cielo y ahora que volvió a ascender al cielo, el pan de vida para nosotros es su santa y divina palabra. Y hacemos bien en escudriñarla y mantenernos firmes, que nadie nos aparte de lo que Él ha escrito. Nosotros siempre debemos de estar seguros que estamos practicando un escrito está. Así ha dicho Jehová. Que Dios los bendiga, pongámonos de pie y terminemos con una oración. Amantísimo Dios, gracias una vez más, Señor, por su amor, su misericordia y por todas sus bendiciones. Gracias por este pan de vida, su palabra que usted nos ha dejado, Señor, para que nosotros no caigamos en engaños, Señor, de filosofías, de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios, que nos mantengamos firmes y fieles, Señor, hasta el fin, Señor, confiando plenamente en su palabra, Padre bendito, porque en ella, allí está lo que debemos de hacer, Señor. En ella encontraremos nuestra salvación. Por eso en esta tarde, mi Dios, le rogamos, Señor, que abra puertas, Señor, que haya la oportunidad, mi Dios, de compartir, Señor, este pan de vida que descendió del cielo, mi Dios, que es su palabra, Señor, con otros, Señor, para que también otros puedan disfrutar, Señor, de esa salvación maravillosa que usted nos ofrece, Señor. Bendiga, mi Dios, grandemente a nuestros hijos. Bendiga a todos nuestros seres queridos en donde quiera que estén en la faz de la tierra. Que su amor y su misericordia también nos alcance a ellos, Señor. Bendiga a nuestros hermanos, Señor, y bendiga a su pueblo donde quiera que habite, Señor. Y que su amor y su misericordia esté con nosotros acá, Señor. Y que nos ayude, mi Dios, a soportar todo lo que viene. Que se diga de nosotros lo que quiera, Señor. Pero que cuando venimos a su palabra, Señor, sabemos, Señor, que estamos en el verdadero, porque estamos practicando, Señor, y comiendo ese pan maravilloso que descendió del cielo, que usted nos ha dejado, que es su santa y divina palabra. Gracias, mi Dios. Todas estas cosas las pedimos y las rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.